Qué bueno es en estos momentos recibir al doctor Ernesto Rodríguez Verde, que está con Manuel y Hermes. Doctor, en esta ocasión vamos a desarrollar un tema dirigido a todos los hombres, porque vamos a hablar de la próstata. ¿Cómo está usted? Bien, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos acá al programa. Qué bueno, doctor. ¿Qué es la próstata? ¿Cuál es la función que desempeña en los hombres? Bueno, mire, en primer lugar vamos a hablar de algo. Este mes de noviembre es un mes importante para los hombres porque se celebra el mes de la masculinidad o el mes del Día de los Hombres, que es específicamente el 19 de noviembre. Por fin tienen un día ustedes los hombres. Así mismo. ¡Wow! Siempre se habló, incluso al inicio de comenzar estas actividades en los principios de los 90, se habló que por qué se iba a instaurar un día de eso si ya existía el Día de los Padres, y alguien dijo que habían hombres que eran niños, adolescentes, hombres que no eran papás y que debían de tener un día. Es verdad. Es un día específico porque no solo se lucha contra el cáncer de próstata, también se lucha contra el cáncer de testículos y sobre las enfermedades psicológicas que afectan al hombre. La pregunta que me hacía, la próstata es un órgano glandular que forma parte del aparato genitourinario en el hombre. Específicamente está ubicado debajo de la vejiga y por delante del recto, y a través de ese órgano de la próstata, que es hueco, pasa la uretra, que es la estructura, vamos a decir el tubito para que se entienda, que permite la salida de la orina de la vejiga hacia el exterior. Por eso cuando esta próstata se inflama, obstruye la uretra y vienen los problemas, las dificultades para orinar. La próstata puede sufrir fundamentalmente tres alteraciones. Una, el cáncer, la otra son las inflamaciones benignas y la otra son las infecciones. Es decir, son las tres causas fundamentales por las que la próstata se enferma. Pero este mes fundamentalmente estamos encaminados en trabajar en función de la prevención del cáncer de próstata. Qué bien, vamos a recordarle a todos ustedes que pueden llamar al 809-689-9488 y al 1-809-200-0125 y pueden hacerle pues sus preguntas al doctor. Hablando de prevención, ¿a partir de qué edad los hombres deben realizarse su primer chequeo? Sí, generalmente, es decir, la edad inicial para el chequeo de próstata de forma general es a partir de los 45 años. ¿Por qué esperar tanto, doctor? Porque es el momento en que empiezan a ocurrir cambios hormonales, porque la próstata sufre los cambios, ya sea de tipo benigno o maligno, secundario a los cambios hormonales que ocurren en el hombre. En los hombres, como en las mujeres, la menopausia, en el hombre ocurre la andropausia. Y cuando comienzan estos cambios hormonales, influye en los procesos inflamatorios de una forma o de otra a la próstata. Y es lo más recomendable. No obstante, los pacientes que tengan antecedentes familiares, papás, hermanos con cáncer de próstata, tal vez tengan que examinarse la misma un tiempo antes, tal vez sería a partir de los 40 años, pero el promedio es a partir de los 45. Y lo otro importante es cuando empiecen a aparecer los síntomas que hagan a un hombre visitar a un urólogo. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos síntomas? Los síntomas más frecuentes son levantarse muchas veces en la noche, que el chorro de orina empieza a perder fuerza y calibre, que después de orinar quede un goteo a pesar de haber terminado la micción, que aparezca sangre en la orina o sangre en el eyaculado. Son las cosas más importantes por las que un hombre puede visitar un urólogo. Incluso hay síntomas que no son habituales o que no le buscamos relación con la próstata, pero que tienen que ver también con esto, y son las infecciones del tracto urinario, es decir, las infecciones urinarias, los pacientes que comienzan con dolores óseos, sobre todo a nivel de la espalda baja, las caderas, que son signos también de que hay algún proceso inflamatorio a nivel de la próstata. ¿Hay otras señales, por ejemplo, que los hombres digan, bueno, además de lo que me está diciendo el doctor, yo puedo tener 20 años, 18 años, ¿qué me está pasando? O sea, ¿a qué edad, por qué debemos los hombres visitar a los urólogos? O sea, ¿hay que esperar sentir algún síntoma o se debe hacer, por ejemplo, como prevención, como se realiza en las mujeres? En los hombres, a partir de los 45 años, con o sin síntomas, deben de acudir al urólogo. Antes de los 45 años, como le explicaba, si apareciera algún síntoma, entonces es recomendable que visiten a un urólogo, pero lo promedio es a partir de los 45 años. Buenas tardes, tenemos llamadita para el doctor. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante con la pregunta. Le hablo
La pregunta es que yo fui al médico y el urólogo me chequeó y yo salí todo bien de la próstata, pero tengo un problemita que me levanto de noche hasta 4 y 5 veces a orinar y no me duele nada. Orino mucho y después me da ese deseo de gotica y gotica. A ver, por lo que me está explicando, tiene una sintomatología urinaria obstructiva e irritativa baja. Es decir, el levantarse muy frecuente en la noche, en tener deseo de orinar y sentir que no vació completamente la vejiga, que pueda quedar algún goteo, es signo de que hay alguna obstrucción a nivel del tracto urinario inferior. Es importante definir si le hicieron algún estudio para determinar si hay alguna infección urinaria que también puede provocar estos síntomas que usted está refiriendo, pero generalmente esto es lo que acompaña a los cuadros obstructivos secundarios a una inflamación de la próstata. Bueno, gracias, doctor. Doctor, también se puede dar el caso en muchas ocasiones de que por el tipo de trabajo que realice un hombre no pueda, por ejemplo, ir al baño en el momento que él desee. ¿Qué pasa en esta situación? A ver, lo más aconsejable es que la persona, masculino o femenino, orine cuando tenga deseo. Es decir, el aguantar los deseos de orinar excesivamente va creando un nivel de distensión en la vejiga que puede provocar en un momento determinado una inflamación que después repercuta en el posterior desarrollo de la micción normal. No es aconsejable aguantar los deseos de orinar, como tampoco es aconsejable montar mucha moto, bicicleta, caballo. Eso también genera algún tipo de proceso inflamatorio. Como también le recomendamos a los pacientes la dieta, no ingerir abundante grasa de tipo animal, los picantes, los sazones artificiales, todas estas cosas conllevan a que pueda haber en algún momento un cuadro inflamatorio secundario a un proceso inflamatorio prostático. Sugerimos mucho las caminatas, hacer ejercicio físico, mantener una dieta saludable, mantener una vida sexual normal. Todo esto va a propiciar poder mantener una próstata lo más joven posible, aunque el proceso de degeneración o de inflamación prostático va con la edad. Eso no se puede detener. Lo que podemos cuidarla y sentirnos un poco mejor a medida que ella se va inflamando. Muy bien. Buenas tardes. ¿Aló? Hello. Sí, adelante con la pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor, que a mí me duele, se me hincha el cuello. Muy bien, gracias. Eso debe ser estrés, ¿verdad, doctor? Qué bueno, hablamos del factor hereditario muchas veces en pacientes que no llegan a la edad de 45 años. Hablamos de que deben visitar al doctor a los 40 años. Cuando surge algún resultado que no es el que se esperaba, ¿cómo debe manejarse? ¿Cuáles son los signos que te dicen si es benigno o no? ¿Y cuándo hay que alarmarse? Hay tres cosas fundamentales que debe de hacerse un paciente que visita al urólogo. Es el examen prostático a través del tacto rectal, es el examen de sangre a través de la determinación del antígeno prostático específico, o PSA como se conoce habitualmente, y la sonografía prostática, que se puede hacer pélvica, se puede hacer transrectal. Cuando esos estudios están alterados, le hacen pensar al urólogo o sospechar de que pudiera haber algún proceso maligno. Cuando esto se determina, se decide entonces realizar una biopsia prostática al paciente, que es la que va a dar la conclusión de si estamos ante un cuadro inflamatorio benigno o maligno o hay otro tipo de inflamación de tipo infecciosa y demás. Doctor, ¿en qué nivel se decide realizar esa biopsia al paciente? En el nivel en que los signos, es decir, algo importante, nada va a sustituir nunca el interrogatorio que le hacemos al paciente y el examen físico a través del tacto rectal. Eso no lo ha podido sustituir nada. Y lo otro que corrobora o complementa son los estudios como el PSA, la sonografía transrectal. En ocasiones hay que hacer algunos estudios un poco más profundos, cuando estamos pensando incluso que hay metástasis a otros órganos. Y estos elementos son los que nos llevan a decidir hacer una biopsia prostática para poder entonces indicar un tratamiento definitivo a esos pacientes. Doctor, muchas veces en nuestro país se recurre principalmente a la sonografía que no es transrectal. ¿Por qué no de inicio indicar esa sonografía?
En los inicios solamente teníamos en la mano la sonografía pélvica, que es una sonografía que nos permite valorar el estado de la próstata, pero no tan específico como la sonografía transrectal, que vamos directamente, el transductor va a tomar imágenes directas del órgano como tal y nos puede definir sobre todo la presencia de nódulos, tamaño, localización, si hay o no infiltración, y es lo que nos va a permitir tener una conclusión por imágenes de qué está pasando con esa próstata. Generalmente la sonografía pélvica se usa cuando vamos a evaluar el vaciado vesical. Cuando hay obstrucción de la próstata, el hombre no vacía correctamente la vejiga y hay volúmenes elevados que no son normales, que tenemos que tratarlo después posteriormente. Y para eso es lo que está reservado actualmente la sonografía pélvica. Doctor, ¿cómo debe prepararse un paciente para esta sonografía transrectal? La preparación es importante, es decir, lo más importante de esto es lograr que el paciente tenga el recto limpio, porque se va a hacer a través del recto. Se le sugiere al paciente realizar lavados intestinales o tomar algún tipo de medicamento que permita limpiar el intestino. ¿No sería con las enemas? Algún enema y demás. Y después lo otro es la protección que usa el ecografista a la hora de realizar el estudio. Los hombres en República Dominicana le tienen terror a realizarse el estudio porque piensan que es doloroso, pero vamos a responder eso después de responder la pregunta de este televidente. Buenas tardes. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? De aquí de Dajabón. Ay, qué bueno que estás con nosotros. Adelante con tu pregunta. Ok, cuando yo tengo un dolorcito en la cintura, no sé si es cuando, porque yo trabajo, ordeño y echo palizada y hago de todo. Entonces siempre me duele la cintura. ¿En qué va eso? ¿Y usted yo tengo 45 años. ¿Se ha realizado su examen de la próstata? No, mi amor, todavía. ¿Qué edad ¿Cuántos tiene? años? ¿Cómo fue? ¿Qué edad usted tiene? Tengo 45. Ya, es el momento idóneo para comenzar. A ver, no todo lo que provoque dolor en la espalda es signo de que hay ningún problema prostático. Usted está refiriendo que es trabajador del campo, que hace esfuerzo físico. Pudiera estar eso relacionado con un trastorno a nivel de la columna lumbar, inflamatorio, no propiamente de ningún proceso que tenga que ver con la próstata, pero ya está en edad de comenzar su chequeo prostático. Creo que sería conveniente y despejaría cualquier duda con relación a ese dolor que tiene en la espalda. Ok. Bueno, pues muchas gracias, doctor, entonces. Gracias a ti por la llamada. ¿Es doloroso realizarse el estudio, doctor? No, para nada, para nada. Incluso los hombres llegan incluso a veces a la consulta con mucho temor y cuando uno le hace el examen físico... Espérese, déjeme coger confianza. Claro. No, mira, es importante uno darle confianza al paciente. Es decir, primero que todo tiene que tener todas las condiciones creadas para hacer ese examen, buscando pudor y la reserva de la persona. Debe ser en un ambiente idóneo, tranquilo, solo el paciente y usted, porque vamos a hacer un Dice estudio. Chucho que hay que ponerle una musiquita suave. No. Y di que un vinito. No creo que tanto. Se podría hacer después que termine el estudio. No creo que tanto, pero no, a ver, no podemos tampoco ser absolutos. No es nada placentero, pero no tampoco es una cuestión que provoque dolor, que haya que preparar. Eso tiene que ser menos doloroso que un papá Nicolau, doctor. Debe ser, que la colocación de un espéculo a una mujer. Claro, van suaves ellos. Claro. Buenas tardes. Con ese hombre que está ahí conversando, quiero conversar con él. Para un dolor de la pierna que tengo. Pero espérese un momentito, ¿de dónde usted me llama? De la mata de Farfán. Bienvenido, Manuel y Hermes. ¿Usted se realizó ya su examen de la próstata? Dígame. ¿Se hizo el examen de la próstata? No, yo me sacan la próstata, ya yo soy operado de la próstata. Ok, pues adelante con su pregunta. Yo una pierna que tengo un dolor en un muslo, con un dolor de que no puedo casi estar parado. ¿Y qué edad usted tiene? Dígame. ¿Qué edad usted tiene? Yo. Sí. Tengo 70 y... ¿Qué tiempo hace que fue operado de la próstata? Tengo 79 años. ¿Y qué tiempo hace que lo operaron de la próstata? Tengo 4 años. Ya. Mire, por lo que usted me está diciendo, es muy probable que lo que lo hayan operado es un adenoma, es decir, de una inflamación benigna de la próstata. Y dígame. dígame. ¿Aló?
Sí, le vamos a dar la respuesta. No se mueva de su televisor. Adelante, doctor. Lo más probable es que haya sido una cirugía de una hiperplasia prostática benigna. Cuando se opera la hiperplasia prostática benigna, la próstata no se quita. Lo que se quita es el adenoma. Yo le explico siempre a mis pacientes que nos hacemos la idea que estamos con una naranja, una china en la mano. La cáscara o la corteza es la cápsula prostática y los ollejos es el adenoma, que es lo que crece y hace que la uretra se obstruya. Cuando se opera la próstata de forma benigna, lo que hacemos es abrir esa corteza o abrir esa cápsula y quitar ese adenoma. Pero la cápsula prostática se queda. Es decir, que alrededor de 7, 8, 9, 10 años el paciente puede volver a tener próstata de nuevo. Con la edad que tiene el paciente, 70 años, yo pienso que debe de mantener un seguimiento con su urólogo, chequeándole sobre todo su PSA y haciéndole sonografía transrectal y examen físico, porque no está exento de poder tener algún tipo de transformación de eso que le quedó ahí de la próstata. Hablamos de ese tipo de cirugía, doctor, pero ¿se puede dar el caso de que un paciente pueda tener alguna inflamación o algún nódulo en algún lugar que no se pueda tocar? Sí, puede pasar. Sí, puede ¿Qué hacer pasar en esa situación? En esa situación, para eso se usan los estudios de imágenes, es decir, la sonografía transrectal y la biopsia prostática ecodirigida, es decir, a través de ese mismo transductor por el recto se pasa una aguja que se punciona ese nódulo sospechoso y se hace un estudio anatomopatológico que es el que va a definir si hay un proceso neoplásico o es benigno totalmente. ¿Cada qué tiempo se debe dar seguimiento? Anualmente debe visitar un hombre después de los 45 años el urólogo. Eso es si no presenta ningún tipo de dificultad, así mismo le decimos, es decir, no hay ningún problema, dentro de un año debe visitarnos, pero si aparece algo antes, nos debe ver. Si cuando lo visitamos o lo vemos por última vez tenemos algo que nos llame la atención, nosotros mismos le recomendamos que el ciclo de visita sea más corto, no esperar un año. Qué bueno. Buenas tardes. Sí. Adelante con la pregunta. No, yo le quería preguntar al doctor. Era que yo tengo un pequeño dolor en la espalda, así, que no se me quita, es como de... Sí. ¿Cuál es tu edad y si te has realizado el examen de la próstata? Y es como así, de los riñones, no sé, para ver si él me... Aquí somos, No, a ver, somos médicos. Si tiene un dolor que le preocupe y que esté cerca de los riñones, lo más recomendable es visitar un urólogo. ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo 43 años. 43 años. Tal vez no tenga todavía necesidad de examinarse la próstata, pero eso creo que se define en una consulta con un urólogo. Es recomendable hacer una sonografía abdominal, definir qué está pasando con sus riñones y definir en la consulta con el examen físico el origen de ese dolor que usted tiene en la espalda. Doctor, ¿se puede un paciente, por ejemplo, no presentar los síntomas que hemos hablado al inicio y estar desarrollándose una inflamación en la próstata? Sí, cómo no. Por eso es que recomendamos que los hombres a partir de los 45 años tengan o no síntomas, deben de visitar el urólogo. Porque hay procesos inflamatorios de tipo neoplásicos que no dan ningún síntoma. Cuando dan síntomas ya está en una etapa un poco avanzada. ¿Cuándo es esa etapa avanzada? ¿Cuándo llega al nivel de cáncer? No, el nivel de cáncer puede estar dentro de la glándula. Lo que hay varios estadios, cuando está dentro de la glándula es un poco más factible para el paciente porque no se puede hacer una cirugía radical en la que quitamos toda la próstata con algunas otras áreas alrededor, o se puede dar un tratamiento con radioterapia dirigida ahí a la zona donde está el proceso neoplásico y podemos curar al paciente. ¿Qué otros órganos pueden estar cerca o no tocarse cuando se presenta una patología con la próstata? Puede estar sí, localmente relacionado con la vejiga, con las vesículas seminales, con la uretra, que generalmente, porque viaja por dentro de ella, por dentro de la próstata viaja la uretra, son las cosas locales. El recto, pero ya en un periodo un poco más avanzado, pero sí hay metástasis también a distancia que son importantes, el hueso, sobre todo cintura pélvica, zonas de la columna lumbar, pulmón, hígado, cerebro, puede también verse afectado con las metástasis del cáncer de próstata. ¿Hay solución en una etapa temprana, doctor? En una etapa temprana hay solución. Muy con la bien. cirugía radical de próstata que podemos eliminar el órgano y dejar libre al paciente de la enfermedad. Buenas tardes.
Sí, aló. Sí, buenas tardes. Adelante con tu pregunta. Sí, buena. Yo estoy llamando porque los hombres tienen un testículo más grande que otro. Porque todo... ¿Se identifica eso? Nada, si usted coge un ser humano y lo divide a la mitad, va a darse cuenta que una parte no es del mismo tamaño que la ¿verdad? otra. Tenemos siempre una oreja más grande que la otra, un ojo más grande que el otro, y así mismo pasa con los órganos que son pares, ¿ya? Siempre hay uno más grande, hay un riñón más grande que otro, más alto que otro, y en los testículos pasa igual, hay uno más grande que el otro. Doctor, cuando crecen mucho ya hay una patología que hay que estudiarla. Mira, hablando de esa particularidad, ¿cuál es la patología que hace que crezca más? ¿O cuándo se debe operar? ¿El qué? El testículo. Hay muchas, pero la más frecuente son los hidroceles, es decir, cuando el testículo se llena de líquido. Está también las hernias inguinoescrotales, y cuando hay por parte del intestino que migra hacia el interior de la bolsa escrotal, y a veces los procesos inflamatorios infecciosos, la orquitis, la orquiepididimitis. Pero generalmente son esos, de cirugía, la hernia y el hidrocele, el otro es tratamiento. Doctor, el hecho de que los hombres utilicen, como dicen en República... Y los tumores de testículo. Los tumores que en este mes también se habla o se trabaja en función de eso. No es frecuente, pero sí pasa. Y el tumor de testículo sí aparece mucho en personas, en pacientes jóvenes. Están expuestos sobre todo los hombres por delante a muchas cosas. por menores de 35 años se ha visto tumores que son bastante agresivos, bastante invasivos. El uso de ropa interior muy ajustada o de esos jeans para ellos verse así, todo usted sabe, maniquí, ¿afecta? A veces sí, sobre todo por el tema temperatura. Es decir, generalmente los pacientes, sobre todo que padecen de infertilidad, hay un elemento importante que es que cuando la temperatura intraescrotal aumenta, eso provoca muerte de espermatozoides y puede generar el cuadro de infertilidad, es decir, de lo que los pacientes no puedan tener hijos, tener bebés. Pero es importante, ni muy apretado, ni mucho calor, eso siempre va en contra de un funcionamiento normal de cualquier órgano. Qué bien. Buenas tardes. Sí. Sí, adelante con tu pregunta. Bueno, tremendo programa tiene. Gracias. Quiero preguntarle al médico que una persona que esté operado de próstata no realiza una eyaculación. Sí, eso pasa también. Es decir, los pacientes que se operan de próstata a veces, no generalmente, pero a veces quedan con una eyaculación retrógrada. Es decir, el paciente va a tener la misma sensibilidad, la misma función en la actividad sexual, pero a la hora del eyaculado no va a haber semen que salga al exterior, sino ese semen va hacia atrás. Eso ocurre cuando se hace cirugía de próstata. A nivel ahí de la vejiga hay dos esfínteres, uno interno y uno externo, que se encarga de que cuando usted tiene actividad sexual salga el semen y no salga orine, y cuando usted orina no salga semen. Entonces, ese mecanismo que ocurre ahí a nivel de esos esfínteres, cuando uno opera, le hace cirugía a la próstata, en algunas ocasiones se ve afectado, y lo que pasa es esto, que el paciente cuando tiene eyaculación es retrógrada, es decir, no va a haber semen en el eyaculado. Eso pasa también con algunos medicamentos que se usan para la inflamación de la próstata, como son los alfa-bloqueadores, que en ocasiones como efecto secundario dan una eyaculación retrógrada. En el caso del medicamento, cuando lo deje de tomar, vuelve a aparecer, y no aparece en todos los pacientes, como tampoco no pasa en todos los pacientes que se operan de próstata que pase eso, pero puede pasar. Es algo normal, a veces nosotros le sugerimos a los pacientes que la edad que tienen, a veces ya no quieren, no van a tener bebé, bueno, no es importante, pero en algunos sí es importante y hay que explicarse. Muy bien, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, adelante con tu pregunta. Para hacerle una pregunta al doctor, que está mirando la pantalla. Adelante. Adelante con la pregunta. ¿Aló? Sí, buenas. Le escucho ahí, adelante con la pregunta. Sí, es que... sí, bueno. Sí, ¿No me adelante. escucha? Sí, te escuchamos, adelante. Mira, columna. ¿Perdón? La señal, no copiamos bien la pregunta. Doctor, ¿qué señal de alarma debe dar cuando hablamos al inicio de que un hombre orine y vea sangre? Dentro de la orina. Teníamos un profesor que decía que por ningún orificio natural debe salir sangre. Entonces, cuando orinamos sangre hay un problema. Puede ser por muchas causas. Es decir, la hematuria
es decir, cuando sale con la orina es hematuria, cuando sale con el semen es hemospermia. Pero generalmente está condicionado por procesos infecciosos, por procesos neoplásicos o tumorales malignos, por la presencia de piedra, de litiasis, de cálculo o por trauma. Pero en el caso específico del cáncer de próstata, nos va a dar una alarma de que hay un grado de infiltración a nivel de uretra sobre todo, y que eso es un signo de alarma cuando vemos sangre en la orina o en el semen, en el caso del cáncer de próstata. Porque el de vejiga también da una hematuria, es decir, da sangre en la orina importante y también está dentro del aparato urológico, pero ese sí le va a pasar a los hombres y a las mujeres. Ok. Doctor, por ejemplo, en estos tiempos en que hablamos ya hace un momentito de que la ropa interior no debe ser tan ajustada, que puede afectar un poquito, pero esos tratamientos que son agresivos de láser, muy calientes, muchas veces para depilar el área toda, pues que les corresponde al hombre, ¿afecta eso? Si el grado de temperatura al que se expone el paciente es importante... Le dicen, mira, esto se llama candela, este láser. Es importante, sí puede traer algún tipo de complicaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos muy en cuenta a los pacientes que trabajan en cocina, panaderías, que están expuestos a mucho calor. Cuando nos llegan con algún tipo de cuadro de infertilidad, tenemos siempre en cuenta eso, la exposición excesiva al calor. Doctor, los muchachos se quedan serios, pues dicen cuando es expuesto al calor, pero ellos dicen que cuando están expuestos a mucho frío, ¿qué pasa? No, cuando hay frío no. Ahí le va bien. Cuando hay frío lo que ocurre es un reflejo que se llama cremastérico, que es un músculo que tenemos dentro del escroto, que lo que hace es acercar los testículos, por eso es que a veces nos fijamos que en el frío a veces los testículos se recogen un poco, y eso es un reflejo natural. Es para mantener los testículos a una temperatura normal, agradable, y por eso es que se recoge. Ese músculo se encarga de recoger los testículos y acercarlo un poco más al cuerpo, al abdomen. La pregunta que estábamos escuchando detrás, cuando estamos en comerciales, usted la puede pues formular y respondérsela para que si hay algún televidente que esté pasando por esa situación. Sí, a ver, había un muchacho que preguntaba que si el varicocele había que operarlo obligatoriamente o no. Yo le explicaba que generalmente el varicocele se opera por 3 causas. Cuando provoca un dolor muy importante, muy intenso, que no resuelva los medicamentos, cuando provoque, por supuesto, infertilidad, o cuando la dilatación que hay de las venas ahí a nivel del escroto sea tan importante que estéticamente sea feo a la vista y es necesario operarlo. Pero no es una cuestión... ¿Qué es un varicocele, doctor? El varicocele es una dilatación de las venas del testículo, para que entiendan bien, es decir, es un paquete que viaja con los elementos. Los elementos del cordón tiene vena, arteria, deferente, que es por donde viajan los espermatozoides. Ese plexo venoso se dilata, como se le dilatan las varices a las piernas a las mujeres. Yo recuerdo que nos explicaban que ese era el precio que tenemos los hombres por estar de pie, porque la vena recoge sangre sin oxígeno para llevarla al corazón, y tiene que ir en contra de la gravedad. Son unas válvulas que cuando ocurre el latido se abren para que esa sangre suba. Cuando esas válvulas están defectuosas, la sangre sube pero se quedan abiertas y vuelve a retornar. Es decir, es un remanso de sangre que hay y provoca esa dilatación. Eso hace que la temperatura dentro del escroto aumente y provoca muerte de los espermatozoides, poco desarrollo y demás. Doctor, siempre se dice que a los varones no se le puede golpear, que no se le puede dar patadas por los testículos. ¿Eso le afecta en algún modo? ¿En qué afecta? El trauma de testículo es importante y siempre dicen, si te van a atracar, golpéalo por ahí. Debe de evitarse. No, inicialmente o de entrada es porque es una zona muy dolorosa, muy sensible. No solo el testículo, sino el epidídimo, que es una estructura que viaja junto con el testículo, que es extremadamente dolorosa. Y no debe darse golpe. Los traumas pueden lesionar el órgano de forma definitiva y hay que incluso a veces quitarlo. Ese trauma puede generar en un cáncer de testículo también. Entonces, por eso es importante evitar. Por eso los deportistas de contacto, de artes marciales y demás, siempre usan protectores, los jugadores de básquet y demás, porque es propenso a que reciban esos golpes que no debe de pasar. Doctor, a veces he visto casos de bebés recién nacidos que le sale solamente un solo testículo y entonces le hacen un ejercicio, colocarle una gomita para que él se lo ale con el pie. ¿Cómo se llama esa patología? No, a ver, a veces está la criptorquidia,
que son los testículos. Eso que yo me lo quedan, encontré muy doloroso. Me que dije, quedan wow, dentro. se lo va a alar con una goma cada vez que mueve el pie. No sé, no te puedo dar referencia a eso, no tengo conocimiento. Está la criptorquidia, que son los testículos que no descienden, porque los testículos cuando el niño se está formando, están dentro del abdomen y van bajando paulatinamente hacia la bolsa escrotal. En algún momento del descenso, cuando se quedan, eso se llama criptorquidia. Generalmente uno espera a que el niño madure, que tenga 1 añito, 3 añitos. Si ese testículo no bajó con medicamentos, que generalmente se usan medicamentos hormonales y demás, hay que operarlo, hay que llevar ese testículo a la bolsa escrotal, porque también los testículos dentro de la cavidad abdominal, que no van ahí, pueden sufrir traumas que generen entonces un cáncer también. Entonces es importante. Pero están los testículos retráctiles, que son esos niños que tienen un cremaster, que es el músculo que se encarga de elevar los testículos, muy potente. Los niños tienen ese músculo muy potente y en algún momento determinado lo ven, ¡ay, no está! Y de pronto bajó. Ese testículo retráctil con el paso de los años también va llevando a la normalidad, porque se va elongando los elementos del cordón y propician que ese testículo llegue a la bolsa escrotal sin ningún tipo de problema. Doctor, los hombres temen mucho a realizarse cuando se les habla de que deben hacerse algún tipo de cirugía en esta área. ¿Cómo prepararse, cómo concientizarlos y decirles que deben visitar a su urólogo, que si deben someterse a algún tipo de cirugía, o sea, que lo hagan? Claro, siempre la cirugía urológica es compleja en el sentido de que aceptarlo a veces es un poco difícil, pero eso se logra teniendo un buen rapport, es decir, una buena comunicación con el paciente, logrando que el paciente adquiera confianza con su médico y poderle dar solución al problema. El área genital en el hombre es compleja, son órganos viriles importantes, donde incluso tiene que haber una información bien precisa de lo que se le va a hacer, cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir, para que todo fluya con normalidad. Pero yo creo que una buena relación médico-paciente propicia que los resultados de cualquier intervención sean satisfactorios. Además, doctor, usted habló de que hay que cuidarse, hay que tener una buena alimentación. Buena alimentación, evitar o no tener hábitos tóxicos, es decir, la ingestión excesiva de bebida alcohólica, el hábito de fumar, esto que hablábamos ahorita de la ingestión de comidas con mucho picante, muchos sazones artificiales. Algo que yo recomiendo siempre es tomar mucho líquido en el día. Yo le digo a mis pacientes que no de forma brusca, sino de forma espaciada, no aguantar los deseos de orinar, sobre todo cuando vamos a dar largos viajes. Claro. Fuera es decir, al interior, en algún momento del viaje parar, hasta caminar. En el trabajo, doctor, muchas veces hacen eso. Así mismo, evitar la moto, evitar bicicleta, realizar ejercicio físico, mantener una vida sexual activa, normal, esas cosas. Qué bueno, doctor. Pues evitar las infecciones de transmisión sexual, que es muy importante también, porque las secuelas que dejan las infecciones de transmisión sexual a veces son para siempre. Cuando se habla de esas infecciones de transmisión sexual, si no se tratan a tiempo, ¿pueden ser recurrentes en este paciente? Pueden hacerse recurrentes, pero pueden hacerse crónicas, pero no tanto lo crónico como la secuela que pueden dejar. Por ejemplo, la blenorragia o la gonorrea, como se conoce, puede dejar como secuela una estrechez uretral, que a veces el paciente va a requerir varias intervenciones quirúrgicas que en ocasiones no resuelve el problema, porque hasta ahora no se ha encontrado un sustituto idóneo de la uretra humana y la uretra en el hombre, y se inflama mucho con las infecciones de transmisión sexual. ¿Hay diferencias, doctor, entre estas infecciones de transmisión sexual y los síntomas que presenta la próstata? Sí, puede haberlo. Las infecciones de transmisión sexual, si vamos a hablar de esta, ¿no? Por ejemplo, da un cuadro de decaimiento, toma del estado general, fiebre, secreción por la uretra, un escurrido amarillo verdoso y demás. Y las inflamaciones prostáticas lo que más bien dan son trastornos a la hora de orinar. Muy bien, doctor. Esos caballeros que deseen comunicarse con usted, ¿a qué número pueden hacerlo? Sí, mi número personal es el 829-629-1970. Y tenemos un correo electrónico también que es verde, así como el color, 700913@gmail.com. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Un fuerte aplauso para usted, muchachos, complacidos. Hoy el programa fue dedicado para todos ustedes. Gracias por la sintonía. Nos vamos ya y nos vemos mañana con más de Manuel y Herbert.